Buenos días, yo soy la doctora Cabezas Hurtado y junto con la doctora Oyola Palacio, ambas pediatras pertenecientes al programa de docencia e instrucción permanente del SAME, vamos a ver el tema politrauma y traumatismo de cráneo en pediatría. Dentro de las generalidades, hablemos de algunos números. Si bien estos son números extraídos de las consultas y las estadísticas de Estados Unidos, se podrá ver que se replican mayormente a nivel mundial, siendo un poco mayores en países con bajos recursos y un poco menores en aquellos en los cuales se pone alta cantidad de recursos en la prevención de los accidentes en niños. El 80% de las muertes en los pacientes pediátricos corresponderán a aquellos que sufrieron algún tipo de trauma, mayormente aquellos que sufrieron un trauma severo de cráneo, que en un gran porcentaje fallecerán en el lugar del incidente, mientras que el resto representarán aproximadamente unas 400.000 consultas anuales en las unidades de urgencias, resultando en 50.000 hospitalizaciones anuales entre aquellos casos que son banales y aquellos que requerirán no solamente cirugía, sino que también tratamientos prolongados en terapia intensiva, rehabilitación y demás tratamiento de sus secuelas. Esto implica un altísimo costo en la atención pediátrica que podría traducirse en billones de dólares. Generalmente, y por suerte, estas hospitalizaciones y estos traumatismos serán banales, no resultando en una gran cantidad de secuelas ni en morbimortalidad para los niños. Dentro de toda la etiología de los traumatismos, nosotros lo que tendremos que tener en cuenta es que hay una distribución bimodal dentro de la edad pediátrica, siendo los menores de 2 años aquellos pacientes cuyo centro de gravedad aún se encuentra muy alto por el desfasaje del tamaño de la cabeza con respecto al resto del cuerpo, produce grandes descoordinaciones y faltas de equilibrio, a su vez una inestabilidad en la marcha propia de la edad que corresponde con un estadio madurativo y a su vez un aumento de los riesgos de caídas porque son niños que se trepan sin real conciencia de los riesgos. El segundo pico en esta curva bimodal se dará en la pubertad. En este momento comienzan los deportes de riesgo en grupos y aquellas problemáticas del tipo de adicciones y consumos problemáticos, los cuales aumentan el número total de traumatismos en general. A su vez, comenzarán a conducir automóviles, bicicletas, motocicletas, de acuerdo con la cultura y la costumbre regional, aumentando así su tiempo en la calle. Siempre debemos recordar que los traumatismos suceden donde está el paciente. En los niños más pequeños, esto será dentro del hogar, mientras que en aquellos ya adolescentes será fuera, aumentando, por ejemplo, aquellos traumatismos producidos por colisiones vehiculares, ya sea tanto vehículo-vehículo como vehículo-peatón. Se sabe estadísticamente que es más común la consulta por traumatismos en varones. Como dijimos anteriormente, las causas serán ligadas a la edad. En niños más pequeños, estas serán por caídas, mientras que en los más grandes serán por accidentes de tránsito. Sin embargo, y en todo caso, es nuestra tarea tratar de recabar aquellos casos que pueden ser secundarios a maltrato, ya sea por negligencia, por imprudencia de los padres o cuidadores que deberían proveer de un lugar seguro para el manejo, o lisa y llanamente un maltrato por abuso físico. Hemos escuchado muchas veces dentro del marco folclórico e inclusive aún hasta entre nuestros propios colegas este concepto muchas veces repetido de que los niños son de goma. Los niños son de goma. La realidad es que el seguir afianzando y sosteniendo este concepto hace que se subevalúe y subdiagnostique el paciente pediátrico, dejando el concepto como un justificativo por el cual el paciente pediátrico ante un traumatismo no sufrirá mayores lesiones. La realidad es que el paciente pediátrico, por su contextura composición,
Tiene estructuras parietales como ser el tórax y el abdomen que son más flexibles que las del adulto. Su tórax será más complaciente, sus articulaciones costocondrales serán más blandas y flexibles, por lo cual las estructuras parietales no serán las que absorban el golpe y toda la cinemática del golpe. Sin embargo, el no considerar que por no estar alterada la estructura hay un golpe subyacente nos llevará a un subdiagnóstico de gran importancia, ya que son las estructuras subyacentes a las estructuras parietales las que sufrirán todo el peso de la cinemática que han absorbido los cuerpos. Es clave hacer un énfasis en la cinemática del trauma para realizar una evaluación primaria, ya que será muchas veces aquello que nosotros sospechemos por el tipo de traumatismo, lo que nos llevará a hacer una sospecha diagnóstica aún en pacientes en los cuales no se los verá tan comprometidos a nivel físico inicialmente. Aún durante la evaluación inicial, se debe considerar que en simultáneo debe hacerse una inspección, una estabilización y un control de las heridas potencialmente letales. Ninguno de estos pasos se dará de forma secuencial. Todos deben ser hechos en simultáneo, ya que en el paciente pediátrico, en el politrauma, el tiempo será sinónimo de secuelas. Pasemos entonces a hablar de lo que será la atención primaria. Como siempre, la base de la misma se dará en el mismo ABC que se da en el paciente adulto. Sin embargo, es importante recordar que las diferencias que nos llevarán al manejo en el paciente pediátrico son inherentes a la edad del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo intentar mantener quieta la cabeza de un paciente de 2 años con gran fuerza y que asustado pelea, que la de un paciente mayor, por ejemplo, de 8 años, que tal vez puede llegar a comprender aún dentro de su susto que debe quedarse quieto. Es importante que el médico tratante recuerde que en toda instancia en la cual realiza un procedimiento, este se le explique al paciente, ya que es muchísimo más fácil que si el paciente mantiene la calma, sea colaborador a lo largo del proceso, mientras que al asustarse o al verse excitado, ya sea por el mismísimo trauma o por su constitución natural, será muchísimo más difícil. Por otro lado, si bien siempre se habló de que el paciente pediátrico más vale diferir la realización de maniobras invasivas, como por ejemplo la colocación de vías periféricas o de intubación orotraqueal, se difiere hasta el momento del intrahospitalario, la realidad es que el tiempo definirá cuál será la mortalidad final del paciente. Sin embargo, es importante también hacer énfasis en que aquellas maniobras invasivas dependerán de la pericia del médico tratante. De nada sirve intentar colocar 50 veces una vía periférica que luego no estará disponible para cuando el paciente deba ser tratado de forma avanzada en el intrahospitalario. Pasaremos a continuación a hablar del ABC de forma más exhaustiva. A la hora de hacer el manejo de la vía aérea, se deberá recordar aquellas particularidades anatómicas del paciente pediátrico para poder hacerlo de la manera más efectiva y eficiente posible. Por empezar, debemos recordar que en el paciente pequeño, la hiperextensión cervical no será indicada, especialmente en los casos de trauma. La subluxación mandibular también indicada será mucho más sencilla en el contexto de la laxitud relativa que tendrán las articulaciones de los pacientes pediátricos. Sin embargo, a la hora de posicionarlo en la tabla espinal, deberemos recordar que la cabeza más grande, prominente, con un occipital mucho más sobresaliente que el del paciente adulto, generará una posición
tanto de la misma como del cuello, que puede llegar a dificultar el manejo de la vía aérea. Esto se suma a las particularidades anatómicas conocidas ya por todos, como la cavidad oral más pequeña, una lengua proporcionalmente más grande, una apertura glótica diferente y una tráquea más estrecha en el contexto de una laringe también infundibular, más laxa, y un cuello realmente más corto. En este contexto, a la hora de hacer el manejo de la vía aérea, volvemos a lo mismo. Una colocación adecuada dentro de en la tabla espinal, con un acolchado adecuado detrás de los hombros, tal vez con una toalla, sosteniendo con las manos la cabeza del paciente para poder realizar luego las maniobras, serán la clave a la hora de permeabilizar de forma efectiva. Recordemos también que la valoración de la permeabilidad de la vía aérea cambia con la edad. Es así que en los niños más pequeños se considera no el habla, sino que el llanto. Y que en este contexto también debemos considerar que todas las estructuras que puedan estar sueltos dentro de la cavidad oral pueden producir una obstrucción de la misma que nos pueden llevar al paro cardiorrespiratorio en caso de no ser evaluadas de forma eficiente en una primera instancia. Debemos también reconocer cosas como el ronquido o el estridor o la disminución de los sonidos respiratorios y la posibilidad de que la vía aérea que es sostenible en un momento no lo sea en el próximo. En el contexto de la evaluación de la ventilación, comenzaremos por hablar de las particularidades de la ventilación en el paciente pediátrico. En los niños más pequeños la ventilación será tóraco-abdominal y a medida que ellos que vayan creciendo pasará a ser torácica al igual que en los adultos que nosotros conocemos. La frecuencia respiratoria también será variable, existiendo inclusive una taquipnea transitoria del recién nacido que es perfectamente normal. La frecuencia respiratoria cambia con la edad, llegando a la ventilación normal del adulto, 12-16 respiraciones por minuto, hacia más o menos los 10-12 años. Es importante reconocer estas diferencias en la respiración del paciente pediátrico para así tratar de no subvalorar los valores normales. Es importante recordar que todo aquello que nosotros valoremos como taquipnea, aún cuando sea por una sobrevaloración del caso, debe asumirse como secundario al trauma. Corresponde indicar el oxígeno a alto flujo con una FIO cercana al 100% en todos los casos de trauma, y este será administrado en la modalidad que sea más conveniente de acuerdo con la capacidad de sostén de la vía aérea del paciente. Es así que puede elegirse una máscara con reservorio, como puede llegar a necesitarse una intubación orotraqueal. Recordemos que en todos los casos la insuficiencia respiratoria no solo debe ser de causa torácica. Puede ser que exista una contusión pulmonar, un neumotórax o un neumotórax que deba ser corregido en el momento. Pero también recordemos que en el contexto del politrauma puede haber un trauma cráneoencefálico que pueda ser causa de esta insuficiencia ventilatoria. En algunos casos, deberán considerarse las necesidades de la intubación precoz. Esto muchas veces conviene no hacerlo en el contexto del prehospitalario. Similar a lo que sucede con la evaluación de la ventilación del paciente pediátrico, deberemos considerar que en lo que será la evaluación de la circulación tendremos datos a considerar similares y que responden a la fisiopatología de los niños. La frecuencia cardíaca tiene un correlato
de acuerdo con la edad del paciente. Existe una taquicardia en las edades más tempranas que va disminuyendo hacia ya el niño un poco más grande. Al suceder esto, en el contexto del trauma debemos recordar que toda taquicardia no debe pasarse por alto pensando que se debe a la fisiopatología solamente, sino que valorarla en ese contexto implica el tomarla en cuenta y en caso de hallarla, encontrar soluciones. Es así que valoraremos la posibilidad de tener que hacer control de sangrados por compresión directa de heridas y en caso de no encontrarlas, buscarlas si amerita la escena el encontrar dichas lesiones. Estabilizar de forma adecuada en caso que existieran deformidades en los miembros que nos lleven a pensar en fracturas, siempre recordando que la alineación será sin la reducción que se hará luego posteriormente por el servicio de traumatología. En el caso de la pelvis, que al igual que en adulto puede llegar a perder muchísima sangre, será una evaluación de la misma y una reducción envolviéndola en caso de sospechar fracturas. Recordemos que no es que el shock es tardío en niños, sino que muchas veces si esperamos los mismos indicios que tenemos en los pacientes adultos como la hipotensión, trataremos el shock de forma tardía, muchas veces no pudiendo remediarlo. Es importante entonces tener en cuenta que la reposición de líquidos será agresiva, en lo posible endovenoso y en caso de no poderse se realizará una reposición por la vía intraósea. Esto se hace con infusiones rápidas de cristaloides, como por ejemplo la solución fisiológica, usando la fórmula de 20 ml por kilo. Siempre se debe tener en cuenta que en caso de no ser los más adecuados a la hora de colocar una vía intraósea, una vez que el miembro recibió con una mala colocación, ya no podrá volver a usarse. Entonces, tal vez lo más importante será trasladar al paciente al intrahospitalario donde pueda realizarse esta práctica y no perder otro miembro en una mala colocación. Con respecto a la valoración neurológica, tendremos diferentes instancias en las cuales el paciente cambiará la forma en la cual responde. En aquellos pacientes que son más pequeños, la escala APU o ABDI será la más útil, ya que estos no tendrán respuesta verbal. Sin embargo, existe una escala de Glasgow modificada en la cual no se necesita la respuesta verbal, sino que, de acuerdo con la edad del paciente, se podrá valorar de forma fehaciente. Siempre es importante recordar el observar las pupilas, tanto en forma, simetría, como en reflejo fotomotor, ya que esto podrá hablarnos de la posibilidad de una lesión intracerebral. En el caso de pacientes que tengan alteraciones del movimiento o dolor, será importante buscar deformaciones óseas ante el dolor referido o ante la inmovilidad del miembro que nos puedan hablar de la posibilidad de fracturas y si es así, intentar resolverlos para que el dolor ceda durante el traslado. A su vez, se hará una evaluación de la sensibilidad en los miembros, en las partes distales de los miembros, asumiendo siempre que una falta de sensibilidad puede hablar de una lesión de la columna cervical o en la columna en total. En los casos en que los pacientes se presenten con convulsiones, debe asumirse que son secundarias al trauma en todas las situaciones, ya que las convulsiones asociadas al traumatismo hablarán de un peor pronóstico de la lesión cerebral, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de atender al paciente. Algo que vale siempre la pena recordar con respecto al déficit neurológico es que si bien las lesiones de la columna vertebral no son frecuentes, no necesariamente son inexistentes. Por ende, todo aquello que se tome como consideración a la hora de hacer una extricación correcta del paciente actuará en beneficio del mismo, mientras que cuando se olvide o por falta de material se realice de forma inadecuada, estaremos generando probablemente secuelas
que luego no puedan revertirse tan fácilmente. En el caso de la evaluación de la E, a la hora de hacer una exposición debemos recordar que por un desbalance entre lo que será el peso total del paciente y su superficie corporal, que será siempre más grande cuanto más pequeño sea, debemos recordar que si nosotros exponemos toda la piel del paciente, agregaremos un factor importante a la hipotermia, que luego será de difícil manejo y será altamente deleterio en el manejo posterior del trauma. Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación minuciosa, especialmente si encontramos lesiones sangrantes que no logramos encontrar su origen, deberíamos remover no solo la ropa, sino que también los pañales en caso de bebitos más pequeños. Si encontráramos en algún sector de la piel quemaduras, recordemos la regla de la palma de la mano del paciente. La palma de la mano de cada niño será el 1% de la superficie corporal quemada. Y con eso podremos hacer un cálculo rápido y estipular cuál será la complicación venidera. Nos centraremos ahora a hablar de la evaluación secundaria, que podrá ser realizada tras la extricación correcta del paciente durante el traslado o, en caso de haber sido esto bastante rápido, podrá ya hacerse dentro del shock room o la sala de urgencia de pediatría. Comenzaremos por el cráneo y el cuello. Recordemos que el paciente pediátrico, en caso de presentar laceraciones o lesiones cortantes de cuero cabelludo del tipo scalp, tendrán una gran superficie tanto de pérdida de calor como de pérdida de sangre. Por ende, el debridamiento y la sutura debería ser hecha casi en simultáneo con el diagnóstico para evitar complicaciones. Si el paciente aún tiene la fontanela permeable, podría considerarse que toda depresión en la fontanela habla de una hipovolemia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, sabemos que la fontanela no será un indicio muy válido con respecto a la evaluación. Siempre debemos considerar el trauma facial y de la cavidad oral como una potencial complicación del trauma en general, ya que en el caso de los traumas en la cavidad oral o las lesiones en la cavidad oral, con el sangrado o secreciones o tal vez pérdidas dentarias se podrá producir de forma precoz o inclusive no precoz, pero sí definitiva, la obstrucción de la vía aérea, teniendo que llevarnos a maniobras más dificultosas de la misma. Así también, en el caso de gran trauma facial, se deberá considerar la intubación orotraqueal precoz, a pesar de mantener una vía aérea permeable, ya que la misma puede no ser sostenible en el tiempo. En el caso de lo que será lo cervical, si uno observa que hay movimientos espontáneos en los miembros, podría decirse a priori que no habría lesiones en la columna vertebral. Sin embargo, esto no debe descartar la valoración de la misma, tal vez con estudios complementarios, ya que podría presentarse de forma tardía o presentarse en una instancia posterior. Volvemos a la premisa anterior que hablamos al comienzo de la clase para adentrarnos a hablar de tórax, abdomen y pelvis. Los niños tendrán estructuras parietales que serán más laxas, flexibles y complacientes, por lo cual el no haber alteraciones en las mismas no descarta la posibilidad de lesiones de las vísceras subyacentes. Debemos recordar entonces el valorar, tal vez con imágenes o en el contexto de lo que será el patrón ventilatorio, si hay o no contusiones pulmonares. A su vez, toda alteración de la semiología abdominal, como por ejemplo el abdomen tenso o distendido, deberá considerarse como sangrado de víscera sólida hasta que se demuestre lo contrario, poniéndose siempre en primer lugar el hígado y el vaso, que serán estadísticamente los más alterados. En el caso de la pelvis, se debe asumir que todo hematoma que aparezca en la zona genital se debe a una complicación del sangrado de dicha región
hasta que se demuestre lo contrario, tal vez solicitándose en ese momento un estudio, pero mientras tanto fijando la pelvis, así sea envolviéndola. Con respecto a la valoración secundaria de lo que será el aspecto neurológico, debemos pensar que todo paciente que se ha encontrado inconsciente o excitado debe asumirse como que tiene un daño neurológico de base secundario de ese trauma. Sin importar cuál sea, se valorará luego en una fase más tardía. Es así que la clave de nuestro tratamiento será prevenir el daño neuronal secundario, indicándose de forma precoz tanto el oxígeno con una fracción elevada como 100%, como líquidos, los cristaloides que hemos mencionado anteriormente. A su vez, en el contexto de la valoración neurológica en el paciente consciente, todo vómitos o hipotonía o falta de sensibilidad que se halle se debe asumir secundario al trauma, y volvemos a la nueva instancia de prevenir daños neuronales secundarios o de la columna vertebral, siempre teniendo en consideración que si bien las afectaciones de la columna vertebral no son tan frecuentes, tampoco son inexistentes. Por ende, a la hora de hacer una extricación debemos recordar esto para evitar así daños posteriores. Hola, soy la doctora Lina Oyuela y vamos a hablar sobre traumatismo cráneoencefálico. El traumatismo cráneoencefálico es cualquier alteración, ya sea física o funcional, producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el céfalo o sobre sus cubiertas. Puede producir una fractura craneal o de los huesos de la cara, y también puede haber traumatismo intracraneal sin fractura del cráneo. Cuando un paciente pediátrico sufre un trauma de cráneo, tiene mayor frecuencia de presentar lesiones intracraneales si uno lo compara con el resto de la población. Esto es debido a que tiene una superficie craneal mayor, la musculatura a nivel cervical es más débil, tiene una estructura ósea más fina y también es más deformable, y al tener el cerebro inmaduro todavía, con mayor cantidad de agua que de mielina, esto produce un trauma del encéfalo contra la parte interna de la calota. Cuando un paciente presenta un trauma encefalocraniano, puede producirse daño cerebral primario o secundario. El primario se produce en el momento del impacto, cuando la energía del trauma es superior a lo que el cuerpo puede tolerar. Acá puede producirse una laceración de, por ejemplo, cuero cabelludo, partes blandas, contusión, puede haber también disrupción vascular. Ahora, en el momento del daño cerebral secundario, esto se produce como una reacción a la lesión primaria. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia intraparenquimatosa, el encéfalo genera toda una reacción alrededor y esto termina aumentando más aún la presión intracraneana. El control que puede llegar a hacerse sobre el daño cerebral secundario depende mucho de la capacidad diagnóstica y tratamiento precoz para evitar anticiparse y evitar así que hayan más daños cerebrales secundarios que pueden terminar empeorando el pronóstico del paciente. Al momento de evaluar a un paciente con un traumatismo de cráneo, es importante conocer la cinemática del trauma, ya sea por evaluación de la escena o por interrogatorio a los familiares. No es lo mismo tener un paciente de 3 meses que tuvo un TEC secundario a una colisión vehículo-motor a tener un paciente de 4 años que tuvo un TEC por una caída de su propia altura. Al momento de hacer la evaluación clínica hay que evaluar las alteraciones de la conciencia, ya sea por el ABDI, que evalúa si el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales o a estímulos dolorosos, o si es un paciente inconsciente. Y también el Glasgow. En cuanto a los signos neurológicos, ver si el paciente presenta vómitos, si tiene la Fontanella-Bombé, si hay alguna otra alteración neurológica que puede llegar a hablar de un daño cerebral. Y como en todo paciente, evaluar las funciones vitales. En un paciente que tuvo un trauma de cráneo y tiene alteradas las funciones vitales, habla de una mayor gravedad. Tener en cuenta en pacientes que tengan bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones respiratorias, que eso se considera la tríada de Cushing y son signos de hipertensión endocraniana. Sepan también que en menores de 2 años tienen mayor riesgo de tener lesiones intracraneales y por lo tanto un peor pronóstico. Una vez realizada la evaluación neurológica, se puede clasificar el TEC según si es leve, moderado o grave.
En un TEC leve, por ejemplo, va a tener una escala de Glasgow mayor a 15 y no va a tener ningún foco neurológico. Que la escala sea menor de 15, mayor de 13, significa que ese paciente va a seguir siendo evaluado y observado, dado que el Glasgow se puede ir modificando. Que yo inicialmente tengo un paciente con un Glasgow de 14, no significa que en 2 horas no sea un paciente que esté grave, que requiera, por ejemplo, una vía aérea avanzada. Entonces es un paciente que se va a observar, va a quedar en observación para ver de que no modifique la escala de Glasgow. Un TEC moderado se puede considerar una escala de Glasgow entre 9 y 12 y un TEC grave con un Glasgow menor a 8. Estos pacientes no van a poder, por ejemplo, mantener la permeabilidad de la vía aérea y es de ahí donde llegan a tener una mortalidad entre el 40 y 50%. En cuanto a la escala de Glasgow, cuando se modifica para lactantes es en base al desarrollo dependiendo de cada edad del paciente. Un bebé de menor de 1 año no va a tener una respuesta verbal orientada. Sin embargo, va a tener un balbuceo, palabras o frases adecuadas, todo dependiendo de la edad. Igualmente, la cantidad de puntos de acuerdo a la apertura de los ojos, a la respuesta verbal y a la respuesta motora continúa siendo iguales. 4 para la apertura de ojos, 5 para la verbal y 6 para la motora. En cuanto al examen neurológico, lo que uno busca es que las pupilas sean reactivas y simétricas, la evaluación del cráneo y del macizo facial, buscar a ver si hay lesiones tanto del cuero cabelludo como de la piel del rostro. Y los signos de fractura de base del cráneo, recuerden que por lo general son más tardíos, tanto el signo de los ojos de mapache como el signo de Battle. Y lo mismo en cuanto al fondo de ojo, por ejemplo, que sea normal, no descarta que haya una hipertensión endocraniana, dado que el fondo de ojo alterado con las lesiones algodonosas típicas se produce más que nada cuando hay una hipertensión endocraniana sostenida en el tiempo. Entonces, un fondo de ojo normal no descarta. Y también evaluar la fuerza muscular. Por lo tanto, de esta manera uno evalúa los pares craneales, los reflejos del tronco, ver si no hay asimetrías en los reflejos, que el paciente, a ver si realiza contacto visual, si está irritable, si tiene palidez y evaluar el tipo de llanto que tiene. Sistemáticamente hay que estar evaluando a estos pacientes por la posibilidad de que puedan tener otras lesiones que requieran un tratamiento inmediato o que tengan prioridad. Además de que el estado neurológico del paciente puede ir variando con el tiempo. Al momento de solicitar estudios complementarios que los pacientes puedan llegar a requerir, está la radiografía simple de cráneo, que si bien antes se solicitaba para todos los pacientes con un TEC, ahora se está intentando seleccionar a los pacientes que puedan tener una lesión intracraneal para así reducir la cantidad de radiación. Después está la tomografía computada, que es la más utilizada, dado que puede mostrar, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa subdural desde el momento cero. También sirve para evaluar fracturas de cráneo. La resonancia magnética nuclear no se utiliza tanto en el momento agudo, pero sí es de bastante utilidad para evaluar, por ejemplo, hacer un diagnóstico de un daño axonal difuso. Y en lactantes que tengan todavía la fontanela abierta se puede utilizar una ecografía cerebral. Está indicada o está indicada con extrema precaución la punción lumbar en pacientes con un trauma de cráneo, dado que pueden, al bajar la presión de líquido cefalorraquídeo en la médula, colaborar a tener una herniación. Hay algunos predictores que nos dan la sospecha de que este paciente tiene un alto riesgo de una lesión intracraneal. Por ejemplo, en los menores de 2 años que tenga el sensorio alterado, que tenga una fractura de cráneo que sea palpable, que hayan tenido una pérdida de la conciencia menor a 5 segundos o que el mecanismo de injuria haya sido severo, o sea, un traumatismo de alta cinética, por ejemplo, que el cefalohematoma no se encuentre en la región frontal, sino que esté, por ejemplo, occipital o parietal, y que los padres refieran no notarlo con su comportamiento habitual. En los mayores de 2 años, o sea, lo que va de 2 a 16 años, también lo mismo, un sensorio alterado, con signos de fractura de la base del cráneo, que hayan tenido cualquier tipo de pérdida de conocimiento, un mecanismo de injuria severo, o sea, de alta cinética, que tengan vómitos o que tengan una cefalea severa. En pacientes que tengan hallazgos clínicos aislados, como pérdida de la conciencia, cefalea o vómitos,
o cefalomatoma frontal en mayores de 3 meses, pero aislados, no todos juntos, si bien tienen un riesgo de injuria disminuido, que es menor al 1%, son pacientes que siguen teniendo un riesgo, por lo cual deben ser observados. Pueden no realizarse la tomografía siempre y cuando sean pacientes que no tengan comorbilidades y ningún otro hallazgo clínico. Para los pacientes que sí le vamos a realizar una tomografía son a los que tengan alteración del sensorio, que tengan fracturas palpables, que se sospeche una fractura de base de cráneo, que tengan múltiples hallazgos o que empeoren la clínica a medida que va pasando el tiempo y en los menores de 3 meses. Todos estos pacientes van a requerir una tomografía computada. En cuanto a las medidas generales de un paciente con un TEC leve, se recomienda igualmente observarlo en un medio hospitalario durante al menos 4 o 6 horas para evaluar de que no empeore la clínica o que comience con signos neurológicos. Esto es en mayores de 2 años. En los lactantes, en los menores de 2 años, se recomienda una observación de 24 horas. Esto el paciente debe permanecer con una postura con la cabeza a 30 grados, sin lateralización de la misma. Y en cuanto a la dieta, lo que se observa es que debe hacerse una dieta que no le produzca vómitos al paciente. En caso de que el paciente ya esté con vómitos, no se debe realizar una prueba de tolerancia, dado que la causa de los vómitos es neurológica y no gastrointestinal. En la evaluación inicial del paciente, o lo que se denomina la hora de oro, se debe evaluar la cinemática del trauma y los aspectos clínicos para ver cuáles son los requerimientos del paciente y qué complejidad necesita este paciente para una atención definitiva, y así poder realizar un traslado a un centro de salud acorde a los requerimientos del paciente. La evaluación debe ser ordenada y con la estabilización, tanto in situ, en la escena, como en el servicio de urgencia. Hacer un manejo del ABC, recordar siempre la hipoxia. A los pacientes se les debe colocar oxígeno al 100% y la inmovilización adecuada, es decir, elegir el collar rígido de acuerdo al tamaño del cuello del paciente. Entonces, en conclusión, evaluar primero la cinemática del trauma, ver cuáles fueron las causas que originaron este trauma, hacer una evaluación de las lesiones de forma ordenada y asignando prioridades, siempre recordar la inmovilización cervical del paciente, reanimación y soporte adecuado inmediato, y hacer una correcta evaluación de las imágenes para diseñar una estrategia de tratamiento. Muchas gracias.